Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la obediencia a la voluntad de Dios, otro video que hace parte de la doctrina de la salvación. Aprendamos. La obediencia a la voluntad de Dios. En nuestro estilo de vivir, en nuestra fe, en nuestras creencias, en nuestra conducta, entendemos que la voluntad de Dios es el deber de nosotros como hijos de Dios, que nosotros tenemos que adherirnos, alinearnos con lo que la palabra del Señor nos dice, y que hay 4 áreas relacionadas con este servicio razonable, como nos explica Romanos 12:1. Y hoy vamos a hablar de esos 4 aspectos de la voluntad de Dios. El primero es el fundamento o su base, el segundo es su forma o su esencia, después su principio regulativo y por último su manifestación práctica. Entonces, el primero es que su fundamento o el fundamento de esta obediencia es el carácter de Dios, puesto que Dios posee en sí mismo toda la gloria y toda la dignidad para él ser servido. Toda la gloria y toda la dignidad. Como nos dice el Salmo 119 del 90 al 91, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y en ti subsiste o subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Nos habla de que Dios tiene toda la gloria, que toda la dignidad le pertenece para él ser servido. Y en Jeremías 17 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Esto nos habla de esa dignidad, de ese poder tan grande que tiene Dios y cómo él debe ser servido. Y en esta misma línea de pensamiento, el carácter de Dios se coloca como el fundamento de la obediencia. Pero entonces esto no excluye las obras que nosotros tenemos o las demandas que Él nos hace, puesto que Él ejerce obras de los hombres o en los hombres y coloca la obediencia de nosotros como hombres como primordial delante de Él, delante de su gloriosa naturaleza de Él como Dios. Nosotros debemos obedecerle. E incluso si no hubiera ninguna otra razón, la obligación de obedecer la voluntad de Dios actúa por el efecto de la majestad de Dios. Es decir, Dios es un Dios tan majestuoso que nuestro deber como hombres humanos finitos, falibles, es servirle y vivir en continua dedicación a nuestro Hacedor. Pero el fundamento, la base especial es el hecho de quién Él es. Y la obediencia de nosotros se fundamenta en el reconocimiento de quién Él es, de su carácter, de su misericordia, de su amor, de su bondad. Es por eso que es tan importante que al leer la Biblia, al abrir la palabra de Dios, tú y yo evaluemos en el pasaje que estemos leyendo, no importa, evaluemos qué carácter de Dios, what trait of his personality, qué característica de su personalidad, qué tipo de carácter o qué característica de carácter vemos en ese pasaje para así empezar a construir nuestro servicio y nuestra obediencia sobre ello. El servicio incluye cosas que podemos ver, como estar quizá involucrado en el equipo de la alabanza, y cosas que a veces no son tan visibles, como el ayudar a los ancianos de nuestra iglesia, el orar por ellos a lo largo de nuestra semana, el estar pendiente de ellos, de aquel personaje que casi siempre está solo, al que nadie va y le habla. Ese es un servicio a Dios, es un servicio que le prestamos a Dios en respuesta a lo grande que es su majestad. Me pone a pensar esto en un famoso, súper famoso pianista llamado Alfred Brendel. Él era un famoso pianista que llegó a estar entre el top 5 de pianistas más talentosos del mundo, más contemporáneos. Pero él lo que hizo fue interpretar piezas
muy hermosas, con su propio toque de talento, piezas de Beethoven, de Haydn, de Schubert, de Mozart, y era considerado uno de los mejores pianistas, puesto que en sus conciertos, como le diríamos en italiano, a lo largo de su carrera recreaba las palabras y los sentimientos de estas piezas musicales y fue uno de los músicos más prominentes del siglo XX y se hizo muy famoso en la industria de la música. Se enseñó a sí mismo, o como diríamos en inglés, fue un self-taught pianista que él mismo empírico se enseñó a sí mismo y empezó a desarrollar ese amor por el piano desde una edad muy temprana. Entonces luego empezó a adquirir más, más talento, más práctica y le encantaba ser exacto, le encantaba ser preciso, le encantaban las piezas musicales clásicas y también a su vez influenció a otros pianistas muy importantes, reconocidos a nivel mundial como Paul Lewis, como Amandine Salieri, Till Fellner, Kit Armstrong, muchísimos más. Pero a lo que voy con esto es que él ni siquiera lo estaba haciendo por su creador, por su Dios, no le estaba tocando piezas, bueno, a lo menos hasta lo que se conoce a nivel público, a Dios, piezas musicales de exaltación a él. Lo que estaba haciendo era simplemente interpretar piezas musicales de personas famosas como Schindler, como Beethoven, así, como Mozart, así. Pero eso es todo. Imagínate si él hubiera interpretado para Dios, para su creador. Ese servicio hubiera sido en respuesta a la visión grande de la majestad de quién es nuestro Dios. ¿Cuánto más tú y yo que hemos conocido a nuestro Señor y a nuestro Salvador? ¿Cuánto más tú y yo que hemos encontrado la plenitud en el nombre de Jesucristo? ¿Cómo no vamos a servirle y cómo no vamos a adorarle y a entregar nuestra vida en total rendición a Él? En este principio, el fundamento. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? Por eso la importancia de estudiar las escrituras, de estudiar quién es el Señor y qué representa para nosotros. Pero eso nos habla del fundamento. Pasando al número 2, encontramos la forma. Y la forma, en segundo lugar, o la esencia de esta obediencia, de la obediencia que tú y yo le damos a Dios, consiste en ese conocimiento, en ese reconocimiento y en esa adhesión o en el adherirnos de corazón genuinamente al vivir totalmente para Dios, totalmente, todo el tiempo y todas las cosas, en vivir totalmente para Dios en todo tiempo y en todas las cosas. Y se me quedó muy grabado este esquema que tienes en pantalla. Todo el tiempo y todas las cosas. Todo y todas en mayúscula porque habla de algo entero, completo, lleno. Y los dos símbolos del reloj y las manzanas. No importa la hora, siempre estamos delante de Dios. Coram Deo, esa famosa frase en latín que nos habla de que estamos delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Y todas las cosas, es decir, que no importa que estemos lavando los trastes, yendo a la escuela, jugando un partido, quizá jugando con nuestros amigos, todas las cosas, todo y todo es para Él y que vivimos una vida delante de Él que debe serle de su agrado y que debemos vivir en obediencia todo el tiempo y en todas las cosas. Y de esta manera podemos vivir conforme a los deberes que Dios nos manda, con una sincera resolución, es decir, con una sincera creencia que nos propongamos nosotros de sacrificarnos voluntariamente para el servicio de Dios, es decir, que no vamos a la iglesia porque estamos siendo empujados por nuestros padres, no servimos a Dios en un ministerio porque es que si no lo hago, ¿qué me dirán? O que no, lo hacemos por sinceridad completa, como dice la palabra de Dios en el Salmo 116:16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy tu sirviente, soy tu siervo, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo rompió nuestras prisiones que nos encarcelaban en el pecado, que nos subyugaban a un servicio al pecado, a un dominio del pecado. Entonces vamos a querer servirle de corazón, con pasión, sinceridad, genuinamente y con un corazón lleno de deseo. No una cosa que nos impone, no un acto hecho desde una postura de obligación, sino un acto hecho desde una postura de pasión, de entrega, de alegría.
Entonces de esto nos habla la palabra de Dios, pero no solo esto, sino que asimismo detrás de este compromiso de servirle a Dios, de obedecerlo, se encuentra nuestra petición continua, que debe ser la petición continua de cualquier creyente, la del Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira lo que dice aquí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si te pones a analizar este salmo, el Salmo 51, versículo 10, te das cuenta de que está pidiendo, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Lo que quiere decir que nuestro corazón, si analizas el opuesto de esos adjetivos, es sucio y torcido, porque está diciendo, crea un corazón limpio, o sea que el actual es sucio, y un espíritu recto, o sea que el actual es torcido. ¿Verdad? Y por eso le decimos a Dios, Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Apréndete este versículo conmigo, aprendámoslo. Salmo 51:10. Oh Dios, crea en mí primero, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces nuestro deseo como creyentes es que todo lo que está carente de piedad sea desechado. Todo lo que le hace falta, piedad, fidelidad a Dios en nuestra vida, sea desechado y se tome todo lo que está salpicado de gracia. Repetimos, el deseo del creyente debería ser que todo lo que esté carente de piedad, que todo lo que le haga falta a esa rectitud en nuestras vidas, sea desechado y que se tome o que absorbamos todo lo que está salpicado de gracia. Para entender un poco más esta frase que acabamos de decir, en pantalla encuentras este súper célebre juego, muy famoso, llamado Wiggly Worms, en el que los gusanos salen de los huequitos y hay que intentar agarrarlos, ¿verdad? Hay que intentar tomarlos. Bueno, realmente lo que acabamos de decir es que en estos pequeños huecos que ves en los que no hay ningún gusano, eso es lo que hace falta de piedad, o sea, esos son los huecos en nuestra vida que les falta rectitud, que les falta perfeccionamiento, mastering, ¿sí? Les hace falta eso. Entonces los desechamos, no los tomamos en cuenta, los hacemos a un lado y nos enfocamos en los que sí tienen algo, en los que están empezando a sacar un fruto de gracia, que en este caso serían los gusanos, que sí están dando un resultado, que sí hay algo en ese lugar, hay algo, ¿verdad? Hay algo con lo que podemos trabajar. No sé, la obediencia, Dios trabaja a través de nuestra obediencia, entonces ahí vemos que está saliendo algo, puede ser agarrado. Y de esta manera, con este juego, nos vamos a acordar en nuestra vida de esto. Entonces, si hay huecos en nuestra vida, si hay áreas en las que estamos fallando, en las que no estamos lo suficientemente preparados, le digamos al Señor, Dios, ayúdame a desechar este tipo de cosas que me están reprimiendo, que están impidiendo el que yo avance, y ayúdame a tomar las cosas que están salpicadas de tu gracia y potenciarlas más. Potencia, dile a Dios en la oración, potencia las cosas en mi carácter que están bien. Si soy una persona noble, por tu gracia, porque por mí no lo soy, pero si supongamos una persona puede decir, si soy una persona noble, potencia en mí esa nobleza, hazla incluso más grande, porque es un don salpicado de tu gracia, no es algo que yo pueda hacer por mí mismo. El punto número 3 nos habla de que el principio regulativo para la obediencia a la voluntad de Dios es esa revelación a través de su escritura, de la palabra de Dios. La voluntad de Dios se revela ¿en dónde? En la escritura. Lo que Dios quiere para ti, para mí, se revela ¿en dónde? En la palabra de Dios. Por eso no se ha dejado al hombre determinar los deberes que debe cumplir para Dios, sino que Dios ha colocado todo explícitamente en la palabra de Dios. Y por eso todo lo que está prohibido es en la Biblia o para nosotros como creyentes es porque carece, it's lacking, carecer es to lack, ¿verdad? It's lacking la ley moral, ¿verdad? Esa ley moral, el bienestar que Dios nos quiere dar. Entonces, si Dios nos dice no, es porque no hay bienestar en lo que nosotros decimos sí. Si Dios nos dice no a la mentira, es porque en la mentira, cuando nosotros le decimos sí a la mentira, no hay bienestar para nuestras almas en ella o en cualquier otro pecado. De esta manera encontramos una carencia de la ley moral, así como es expresada en los 10 mandamientos, ¿verdad? Y su exposición.
Y también, no solo en esta piedra de los 10 mandamientos está expresada la voluntad de Dios, sino en el espíritu detrás de él o de ellos, de los mandamientos. ¿Cuál es el espíritu detrás de esos mandamientos? El que nos dice la palabra de Dios cuando nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque a veces las personas dicen: ok, yo no digo mentiras, genial, bueno, ya pasé la prueba. Pero dicen: bueno, me voy a conformar con lo que me dicen los mandamientos. Los mandamientos me dicen: no matarás, pero quizá se llenan de mucha envidia cuando la otra persona consigue, no sé, una mejor nota en la escuela. Entonces ahí equivale ese odio que sienten en su corazón, equivale a como si estuvieran matando. Y esto lo vimos en el estudio bíblico. Jesús pone las barras muchísimo más alto. El estándar de Jesús es muchísimo más alto, más que el que los propios fariseos decían, ¿verdad? Que ellos decían, colocaban los mandamientos de Dios y los seguían al pie de la letra, pero su corazón no estaba involucrado. Es decir, decían: hoy hay que ir al ayuno, entonces no comamos, o sea, coloquémonos la cara súper necesitada, súper demacrada para ir allá y que nos vean que sí de verdad llevamos ayunando. Pero en su corazón, su corazón no estaba en ayunar y en orar y en buscar a Dios, sino en: wow, me van a ver y van a ver que yo mire cómo estoy con mis vestidos así todos con una apariencia así toda seca, que no he comido, que estoy demacrado, que estoy mal. Pero su corazón no estaba en ayunar. Entonces Dios y Jesús colocan el estándar más alto. Es por eso que entendemos que están los mandamientos de Dios para que los obedezcamos, o sea, no mentir, no matar, amar a Dios, pero detrás de ello también está el espíritu de ese mandamiento, o sea, el espíritu, la intención, el propósito, que es que con todo nosotros amemos a Dios con todo el corazón, que es que nosotros con toda el alma vivamos para Él y con toda la fuerza, con toda la mente, le amemos y vivamos en conformidad con lo que Él nos pide. Y aquí es donde se encuentra, como dice Romanos 12:2, la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, porque esta contiene las demandas que Él le ha hecho al hombre, todo ese patrón completo. Acá, si ves en este tablero de ajedrez, ves un patrón, a pattern. Entonces ves unos cuadrados que son más cafés que los otros son más de un color piel y los otros son un café oscuro. Ese es un patrón que se repite. De la misma manera pasa en la palabra de Dios. De pasta a pasta, de principio a fin, vemos el carácter de Dios expresado como un Dios que le importa el corazón, pero que también le importan las obras. No nos salvamos por hacer cosas buenas, pero el hecho de que seamos salvos por su gracia va a llevar a que hagamos cosas buenas. Y este patrón, coloco este ajedrez acá porque ves que ningún cuadro es diferente, todos los cuadros son iguales en esa repetición: café claro, café oscuro, café claro, café oscuro, café claro, café oscuro. De esa misma manera es la palabra de Dios. No es que Dios en el Antiguo Testamento haya dicho voy a ser muy estricto y en el Nuevo Testamento voy a ser flexible. No, es el mismo Dios, sus demandas para el hombre son las mismas y el espíritu de esas demandas, de esos mandamientos, se resume en amarlo de corazón completamente y en amar a nuestro prójimo. Aunque hay muchos otros pequeños mandamientos, pequeños, y podríamos hablar por horas de lo que Dios demanda de nosotros, pero en eso se resume, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. En Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no os conforméis a este siglo, dice el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis o veáis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces lo que este punto nos dice es que este patrón completo para la obediencia se encarna en la perfección, es decir, todo esto que tú y yo no podíamos cumplir es encarnado, toma carne,
toma forma en Jesucristo y por eso tenemos que apuntar a Él, verlo a Él, verlo en cualquier situación en la que nos encontremos en la vida, con cualquier problema o con cualquier situación de alegría, con cualquier tipo de lentes, siempre verlos, no importa el tamaño. Mira que acá hay diferentes gafas, diferentes lentes, no importa si son redondas, cuadradas, de colores, con un marco diferente, pero siempre ver con los mismos lentes. ¿Ves que el color es igual? El color esos son los lentes. No importa que lo de afuera cambie. ¿Ves lo de afuera? Mira, acá es rosado y acá es café. Acá es negro y acá es azul. Las circunstancias, lo de alrededor puede cambiar, pero lo del centro no cambia. Y lo del centro es tener esos mismos lentes para ver a Jesucristo, para imitar a Jesucristo, para observar el ejemplo obediente de Jesucristo, como nos dice la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, y por último, la manifestación práctica de la obediencia es un acuerdo activo con la voluntad de Dios y una ejecución, una obediencia de la misma. Es decir, por ejemplo, cuando nuestra mamá nos dice, tienes que comprar, vamos a ponerlo un poco dulce, un helado de fresa con una cereza encima. Strawberry ice cream with a cherry on top. Nos dio ya la instrucción, ¿verdad? Ya nos dio. Entonces nosotros decimos, ok, estoy de acuerdo, como que ya en mi mente asimilé que es un helado de fresa con una cereza encima. Pero la obediencia implica ir a la tienda, comprar el helado de fresa, no de mango, no de chocolate, no de vainilla, sino de fresa y la cereza encima. Esa es la obediencia. Entonces es un acuerdo y una obediencia, lo que hablábamos en la clase pasada. Involucra la parte teórica y la parte práctica. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que, en ese acuerdo, tenemos que internamente ofrecernos sinceramente a Dios y decirle, Dios, lo que tú dices y lo que tú sabes y lo que me colocas en la Biblia es porque realmente quieres lo mejor para mí, porque eres mi creador y sabes qué es lo mejor para mi alma y para mi cuerpo, ¿verdad? Alma y cuerpo, Él lo sabe. Pero también continuamos siguiendo las palabras de Cristo. Imagínate que Cristo, que nuestro Señor Jesús, hubiera jugado contigo y conmigo una partida de Scrabble, ¿cierto? De este juego de palabras, así con estas fichas. Imagínate jugar un juego de mesa con Jesús, una ronda. ¿Cuál crees que hubiera sido la palabra que nuestro Señor Jesús con estas fichas de Scrabble hubiera formado? Imagina en estos momentos cuál sería la palabra que él hubiera hecho en el turno que le tocaba a él. Imagínate lo precioso que sería saber qué palabra hubiera él formado. Y que pudiéramos tener muchas rondas, Jesús y yo jugando este juego, para saber qué es lo que él diría, para saber qué palabras armaría. Bueno, no es necesario imaginar tanto, porque las palabras que él armaría y que él formaría ya están escritas en su palabra. Las palabras o lo que él hubiera dicho ante las diferentes situaciones de la vida ya está calcado en cada una de las páginas de la escritura. Por eso la importancia de correr a ella, como el banquete y el manjar que representa para nuestras vidas. Entonces ya no tenemos que imaginarnos este escenario porque este escenario ya está. No fue un juego de mesa y obviamente implica una seriedad muchísimo mayor, pero las palabras, la inspiración, el propósito, el espíritu de lo que Él quiere para nosotros está ya en su preciosa palabra. Y en la medida que nosotros la leamos más con gozo, con un corazón genuino, vamos a poder conocer más su buena, agradable y perfecta voluntad y obedecerle y amarle y exponernos a sus mandamientos y llevarlos a cabo, como decíamos ahorita, de una manera contundente, pero también todo el tiempo y en todas las cosas. Obedecerle sabiendo que lo mejor viene de Él. Y de esa misma manera, Dios quiere que el creyente quiera lo que Él quiere. Es decir, que la voluntad de Dios sea el objeto, el deseo, el motivo, el fin último de su corazón, que sea su delicia.
Y en esta línea de pensamiento sabemos que el creyente cumple la voluntad de Dios, o debería al menos cumplirla, de corazón, como nos dice Efesios 6:6, y con gozo, como nos dice el Salmo 102. Leamos estos pasajes. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Y el Salmo 102: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esto nos habla del corazón que el creyente debería tener detrás de la obediencia que le da a Dios con su vida. Y la ejecución de la voluntad de Dios describe los actos exteriores del creyente. Una obediencia que se extiende a todos los asuntos de la vida diaria, todas las actividades, al quehacer diario, día tras día. Allí se extiende la obediencia de Dios. Hemos hablado de que no hay una distinción, no hay algo tal como lo secular y lo cristiano. No, todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con su gloria, todo tiene que ver con lo que hablamos y conocemos de este término que hemos hablado bastante, coram Deo, el vocablo en latín que habla de todo para Él y por Él, y en la presencia de Él estamos todo el tiempo, siendo observados bajo su poderosa mirada. Así que se extiende en el rango y en el espectro de todo lo que es la vida del creyente. Desde mirar el celular, desde levantarse temprano, estar en una reunión de trabajo, ir a la escuela, ser cumplido, ayudar a los demás, mirar una película. En todo se desenvuelve el hacer la voluntad de Dios, siempre. ¿Y cuál es la voluntad? Dice la palabra de Dios, no recuerdo el versículo en estos momentos, pero dice: ¿cuál es la voluntad del Padre sino nuestra santificación? Que a lo largo de todas las actividades que hacemos en nuestro diario vivir podamos conocer la buena y la perfecta y la agradable voluntad de Dios, al ser obedientes en la carrera de santificarnos, al ser perfeccionistas, al llegar a ser cuidadosos, como cuando alguien decora un pastel. Cuando alguien decora un pastel, el mínimo y más pequeño error, y lo digo por experiencia, que cometa va a ser muy visible, muy visible. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos, en este ejemplo, vemos que este circulito, supongamos, quedó más como un óvalo que como un circulito. Es decir, este quedó así súper circulito, pero unos quedaron con unas formas diferentes y es una cosa visible. De esa misma manera, cuando empezamos a dar frutos y no tenemos cuidado, podemos, no es que como nos dicen, oh, da frutos, y nosotros cada vez que nos dicen da frutos, bear fruit, en inglés decimos como que, ok, pues frutos es lo bueno. No, una persona también puede dar frutos malos. Entonces aquí hay un fruto malo, digamos, en el que no quedó todo bien organizadito de la misma manera, del mismo tamaño, y acá un fruto bueno, pero de que hay fruto, lo mismo en la vida del creyente. Un fruto que puede ser hecho con cuidado, dedicado, que es un fruto bueno, o un fruto malo, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera cumplimos la voluntad de Dios con ese deseo. El deseo o los deseos que Él ha tenido ya los ha revelado en su palabra, para que nosotros seamos cuidadosos, como dice Deuteronomio 29:29, en hacerlos, en llevarlos a cabo. Y de esta manera es que podemos vivir una vida acepta delante de Él. Ahí vamos, ¿qué podemos ver? Solo tú y yo, nuevos amores. Escucha nuestra La voz. palabra de Dios nos dice que la religión pura y sin mancha se puede reducir de esta forma tan simple: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo, como dice Santiago 1:27. Que nuestro servicio a Dios sea un servicio razonable, genuino, sincero. Que corramos a la palabra del Señor y que en lo largo de nuestras actividades diarias busquemos darle la gloria, pues estamos en su presencia todo el tiempo. Que nuestra oración sea la de poder construir una obediencia completa de todo el tiempo, en todas las cosas, y de corazón y con gozo, en los pilares que hemos aprendido hoy, en los pilares del fundamento, de la forma, del principio regulativo y de la manifestación práctica, que se encuentran en el carácter de Dios,
en el conocimiento y adhesión de corazón, en la revelación en la escritura y la exposición a ella, y también en el acuerdo y la obediencia a esa voluntad expresa. Más allá del velo, ya voy. Como parte de nuestra sesión Memoriza, vamos a aprendernos Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No dejemos que el mundo nos unte, nos contamine, nos ensucie. Caminamos, corramos, trotemos, andemos y sea lo que sea que hagamos, hagámoslo con Él en mente. Y como parte de nuestra sesión realiza en una diapositiva de PowerPoint, vas a hacer un mapa mental en el que condenses el tema de la clase de hoy, de la obediencia a la voluntad de Dios, e incluyas imágenes y palabras clave. No necesitamos explicación, solo imágenes y palabras clave. Este fue otro video de nuestro ministerio. Gracias por apoyarnos en oración y por llegar hasta aquí. Que sigamos aprendiendo hasta que Él nos permita.